Si no me equivoco, ya, ahí se está grabando. Muchas Y gracias. el segundo problema, entonces, es este, que es un poco más complejo porque tenemos bastante incógnita y vamos a tener que ocupar esta ecuación de acá, que es la ecuación de Colebrook, para iterar el F, ya que es el factor de fricción. Ya, entonces partamos por el primer problema. Sale, por el sistema de la figura 1, circula un caudal Q igual 0,5 metros cúbicos por segundo, partido en segundo. En régimen permanente, con diámetro de la tubería D igual 600 milímetros. Un factor de fricción igual a F, 0,012. L1 igual 50 metros, L2 500 metros, L3 150 metros, L4 150 y L5 150. Y consideramos un coeficiente de contracción K igual 5. Este coeficiente de contracción va a ser la pérdida que ocurre... Uy, que se ve mal. La pérdida que ocurre en esta sección de la cañería. ¿Ya? Entonces, la primera parte es, calcule la potencia de la bomba y la potencia que extrae la turbina si sus eficiencias son 70 y 80% respectivamente. B, compruebe si el sistema presenta cavitación. Y C, vamos a dibujar las líneas de corriente, las líneas de energía y la cota pisométrica en todo el sistema. Y esto va a ser muy importante porque de seguro se lo van a preguntar en el control. Ya. Voy a sacar ahora el ejercicio acá para poner una pizarra, así que lo ideal sería que ustedes igual tengan el enunciado a mano, ¿ya? Está subido en la sección de archivos, así que si es que tienen alguna duda o les queda alguna duda en el enunciado lo pueden descargar y ir viendo al mismo tiempo, pero yo por ahora voy a poner la pizarra. Ya. Ya, esta ayudantía es para el control de la próxima semana, del martes. Es parecido a lo que ustedes vieron para el control 4. Sin embargo, ahora estamos asumiendo pérdidas por fricción y pérdidas por singularidad, que era algo que no está incluido en la materia pasada. ¿Ya? Ya, entonces vamos a dibujar nuestro sistema. Ahí me avisan si se está viendo. Entonces primero tenemos un estanque. ¿Ya? Después de este estanque sale una cañería, pasa por una bomba. Después esto llega a otro estanque. Y después esto cae. ¿Ya? Después acá está esta pérdida por singularidad que habíamos dicho, donde se angosta la cañería. Hay una turbina. Y después tenemos nuestra cañería que aquí sale, por ejemplo, a la atmósfera. ¿Ya? Y en el enunciado y en el dibujo nos están diciendo cuáles son los diámetros y cuáles son las longitudes de cada cañería. Y cuáles son las alturas ya de estos estanques. En este caso vamos a estar a 100 metros. Acá hay 200 metros. Y acá, si no me equivoco, hay 10 metros solamente. El primer paso entonces es calcular cuál es la potencia ya que entrega la bomba y cuál es la potencia que disipa la turbina. Paso número 1. En base a los supuestos que nos están dando en el enunciado, ¿qué ecuación deberíamos ocupar nosotros para poder resolver este tipo de ejercicio? Considerando que estamos viendo el comportamiento del fluido a muy macro escala. ¿Qué ecuación ustedes creen que sería como la óptima? Bien, la ecuación de Bernoulli, ¿ya? Y como les dije antes, esto es súper parecido a lo que ustedes vieron en el control 4. Entonces voy a definir los puntos, los siguientes puntos. Voy a decir que acá arriba en el estanque va a ser el punto A. Voy a decir que acá arriba en el otro estanque va a ser el punto B. Y a la salida de esto le voy a poner el punto C. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser Bernoulli entre el punto A y el punto B. Entonces vamos a tener la altura en A más la presión en A partido en gamma más la velocidad de A al cuadrado partido en 2G. Ahora,
le estamos ingresando nosotros energía al sistema gracias a la bomba. Entonces acá en el lado izquierdo de nuestra ecuación deberíamos agregar cuáles son o cuál es la energía que se está ingresando al sistema. Y por otro lado, ahora tenemos que igualarlo al punto B, que sería el Z en A, perdón, el Z en B, más la presión en B partido en gamma, más la velocidad en B al cuadrado partido en 2G. Y ahora es muy importante considerar cuáles son las pérdidas por singularidades que se producen en este sistema. Por singularidades y por fricción. Punto número 1, tenemos esta cañería acá 1 y cañería 2. Y ahí estas cañerías generan pérdidas por fricción, que en este caso las voy a anotar así como un delta F, el delta F. ¿Ya? Y es muy importante que ustedes consideren una pérdida singularidad, una pérdida singularidad que siempre hay que considerarla. ¿Cuál es esa pérdida? ¿Alguien tiene alguna idea? Ya. Por lo general, la pérdida que siempre se considera es cuando llega ya el agua al otro estanque. Es decir, cuando está entrando, perdón, cuando está saliendo la tubería y está entrando al último estanque. ¿Ya? Y esa pérdida la voy a anotar acá como una pérdida de singularidad. ¿Ya? Por lo general, en la entrada, o sea, perdón, a la salida de los estanques, acá, también se producen pérdidas, pero depende mucho de la estructura. Sí, se considera por contracción, pero por ahora estamos trabajando recién entre el punto A y B. Después, cuando lo hagamos entre el punto B y C, vamos a tener que considerar esa pérdida por contracción que se genera. ¿Ya? Pero bien acotado. Después, igual les voy a... las pérdidas menores. Las pérdidas menores son las pérdidas por singularidades. ¿Ya? Y las pérdidas mayores, por lo general, son las pérdidas por fricción. Obviamente depende de la escala del ejercicio y la escala de tu sistema, porque si es que es un sistema muy chico, las pérdidas de singularidades te van a afectar esto, y no tanto las de fricción. Ya, entonces, ya que tenemos esto planteado, podemos, por lo menos para estos dos puntos A y B, eliminar algunos términos. ¿Ya? Primero, el punto A, podemos suponer que estamos en presión atmosférica, lo eliminamos. Podemos despreciar la velocidad en A. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué se desprecia la velocidad en A? ¿Alguna idea? Ya. Efectivamente se desprecia esa velocidad porque el estanque A es muy grande. Entonces, este estanque en teoría se está vaciando, pero es tan grande que no existe una velocidad en la superficie. ¿Ya? Y por eso este término P de A se va eliminando. Y en el otro lado ocurre lo mismo. También estamos hablando de que en B existe una presión atmosférica y que la velocidad en B es igual a 0. A partir de esto, llegamos a que la velocidad de la bomba, que era este HB, va a ser igual a la diferencia del Z en el punto B menos el Z en el punto A, más la pérdida de fricción, que ahora lo voy a separar porque tenemos dos cañerías, una cañería que está antes de la bomba y otra cañería que está después de la bomba. Entonces le voy a poner delta F1, que es la que está antes de la bomba, y delta F2. Y le voy a agregar la pérdida de singularidad de la salida del estanque. Entonces la pregunta ahora es, ¿cómo se calculan esas pérdidas por fricción? ¿Ya? Y si es que uno hace un análisis dimensional, ¿ya? Uno puede llegar a que esas pérdidas por fricción, por ejemplo, el caso de delta F1, va a ser igual a un factor de fricción. Porque en el enunciado nos están dando solamente un K, ¿ya? Que es el K por contracción, y después hay otra singularidad que siempre se tiene que considerar, que es cuando estamos
entrando a un estanque, que sería el caso cuando estamos entrando al estanque arriba en B, ¿ya? Y esa pérdida, ahí vamos a ver cuánto vale. Entonces tenemos que la pérdida por fricción en la cañería 1 va a ser igual a este factor de fricción por el largo de nuestra cañería partido en el diámetro de la cañería por la velocidad que hay en esa cañería, que en este caso sería B1 al cuadrado partido en 2G. Partido en 2G. Ya. Y como ustedes, o importante notar, que acá en el enunciado nos están dando el caudal. Y eso nos simplifica bastante el ejercicio, porque podemos decir que B1 va a ser igual a el caudal partido en el área 1. Entonces ahí automáticamente podemos encontrar cuánto vale esta expresión. Y va a pasar lo mismo para F2. ¿Ya? Esto va a ser igual a el factor de fricción que nos están dando por L2 partido en el D1, que lo voy a poner D nomás, porque son iguales, por la velocidad 2 al cuadrado partido en 2G, perdón, la velocidad 2 al cuadrado partido en 2G. ¿Bien? Y lo importante que hay que notar acá es que el caudal que pasa por el sistema, tanto en 1 como en 2, es el mismo, ¿ya? Por continuidad, y los diámetros también son los mismos. Entonces ahí vamos a decir que B1 es igual a B2 y que esto es igual a Q partido en el área 1. Y nos queda una última pérdida, ya que es la pérdida que sería por el hecho de la entrada del último estanque, ¿ya? Y esta pérdida por singularidad la vamos a considerar con un K por la velocidad 2 al cuadrado partido en 2G. Este K que está acá, siempre va a valer 1. Ya, entonces esta pérdida por singularidad que tenemos acá va a ser igual a velocidad 2 al cuadrado Perdón, partido en 2G. vale 1 cuando es a la entrada de los estanques, ¿o no? Sí, en la entrada de los estanques siempre va a valer 1. Siempre. Porque en los ensanchamientos y en las contracciones no vale 1. No, va a depender, Ya. hay una expresión analítica que uno puede calcular, por ejemplo, para las contracciones, ¿ya? Con el que depende de la área, ¿ya? Pero por lo general por la actualidad se ocupan aproximaciones numéricas, ¿ya? Que te dan un valor de K, y uno llega y ocupa el valor de K, ¿sí? Pero Ya, el K que nunca va a cambiar es el de la entrada a un estanque, que es igual a 1, ¿sí? sí, dale, gracias. Perfecto. ¿Y el de salida también es igual? No, el de salida no es igual, ¿ya? El de salida también te lo tienen que dar. ¿Ya? Por lo general es un poco más bajo, anda al orden de 0,5, pero ahí va a depender mucho de la forma que tiene como el fluido a entrar a esa cañería, ¿cachai? Si es suave, si es abrupta, pero por lo menos en la entrada del estanque siempre va a ser igual a 1, ese K. ¿Sí? Sí, gracias. Supongo que en este también vamos a considerar el K de salida del estanque 0,5, supongo, no sé. Ya bueno, o sea, sí, lo podemos considerar. Ya, no lo tengo acá, pero me cambiaría los resultados. No, sabéis que mejor no lo consideremos, para después yo subirles la pauta que tengo, ya, pero les podrían decir que sí lo consideren. ¿Ya? Ya. Entonces, si ya tenemos esto, podemos encontrar el valor de la bomba, porque todos los valores que conocemos, o todos los valores, están dados por el enunciado. Si volvemos acá, nos están dando el diámetro, nos están dando las longitudes, nos están dando los caudales, y aparte nos están dando el factor de fricción. Entonces, la altura de la bomba para este ejercicio va a ser igual a 101,91 metros. Tengo acá anotado.
Y acuérdense que esto está en metros columna de agua. A mí me están por enunciado, me están preguntando cuál es la potencia de esta bomba. Y la potencia de la bomba la vamos a calcular como la altura de la bomba por el caudal que lleva el sistema, o por el caudal que pasa por la bomba, por gamma. Y en este caso también nos están dando una eficiencia. Entonces la eficiencia de la bomba, vamos a partir esta potencia por la eficiencia. Que si no me equivoco, para este caso era igual a un 0.7. Con esto vamos a obtener que la potencia que hay que entregarle al fluido para que suba desde el otro reservorio son 714 kilowatts. Eso en relación a el tramo que va desde el primer reservorio hasta el segundo reservorio. ¿Queda alguna duda al respecto? ¿Por ahora o bien? Bien, ya sigamos. Ya, acuérdense, ojalá que puedan estar con el dibujo para ver qué es lo que yo voy haciendo acá. ¿Ya? Nuevo. Ya, entonces vamos a hacer ahora Bernoulli, pero entre los puntos B y el punto C. Entonces vamos a hacer entre el C y entre el B. Entonces vamos a tener la altura en B más la velocidad en B al cuadrado partido en 2G más la presión en B partido en gamma. ¿Ya? Hay una bomba entre el tramo B y C, en este caso no, hay una turbina que extrae energía del flujo, entonces eso tiene que ir al lado derecho de la ecuación. Y esto tiene que ser igual a la altura en C por la velocidad en C al cuadrado partido en 2G más la presión en C partido en gamma más la altura que está quitando la turbina más las pérdidas por fricción, ¿ya? Más las pérdidas por singularidad. Disculpa, ¿cuánto te había dado la potencia antes? La potencia me dio 714 kilowatts. Ah, bueno, gracias. ¿Ya? Tenemos esta ecuación de acá. Y ahora se van a dar cuenta de por qué hay que considerar siempre esa pérdida a la salida de los estanques, ¿ya? O a la salida de cualquier cañería, en verdad. ¿Qué es lo que pasa? Ya, vamos acá. ¿Qué pasa con la velocidad en B? Es 0, por lo que dijimos antes. La potencia en B es igual a 0. ¿Sí? La velocidad en C es igual a 0. No. En teoría esto está saliendo. Entonces no es igual a 0. Por otro lado, la presión en C sí es igual a 0, porque salimos a la atmósfera. ¿Sí? Y ahora, imaginen, tenemos un chorro acá, porque al final esto es lo que está pasando en el punto C. Está saliendo agua acá a la atmósfera, ya con una velocidad V1. Ya, imagínense, nosotros nos paramos en un punto mucho más lejano, ¿ya? Por ejemplo, acá. Y asumimos que la velocidad acá es 0. Que ya el punto cuando llegó acá, que va a ser, por ejemplo, ya, mi punto Z lo voy a poner, B de Z es igual a 0. Aquí lo que pasa es que tiene que haber concordancia si yo también ocupo Bernoulli entre estos dos puntos. Entonces voy a poner lo siguiente acá. Voy a poner Z de Z, valga la redundancia, por B de Z partido en 2G, más la presión en Z, partido en gamma, más el H de la turbina, más el delta de fricción, más el delta por singularidad. Entonces tenemos que, ya, imagínense que tengo esto,
Ahí sí. La presión es 0, ¿ya? Y ahora estamos diciendo que ya nos alejamos mucho de la salida de la cañería y que por ende la velocidad también es igual a 0. Pero lo que tenemos acá arriba tiene que ser igual a lo que tenemos acá abajo. O si no, estaríamos diciendo que en un caso, dependiendo de qué volumen nosotros tomamos, h de t es distinto. ¿Sí? Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Qué le tengo que agregar a esta ecuación que tengo acá abajo para que exista concordancia con lo que tengo escrito acá arriba? ¿Alguien? Le tengo que agregar otra pérdida. Y esa pérdida sería la de acá, que yo estoy saliendo de la cañería. ¿Y cuánto vale esa pérdida? Tiene que ser igual a el K por la velocidad en C al cuadrado, que era la velocidad con la cual venía, partido en 2G. ¿Y cuánto vale ese K que yo les dije antes, que era siempre a la salida de una cañería o a la entrada de un estanque, era igual a 1? Entonces, si se dan cuenta, ahí la ecuación que tenemos acá nos queda exactamente igual a la que tenemos acá arriba. Y por esta razón, siempre cuando uno está entrando a un estanque o está saliendo así a la superficie, existe esta pérdida por singularidad con K igual 1. No sé si les quedó claro ahí. Que quizás antes pudo no haber quedado claro. ¿Sí? ¿Seguimos? Ya. Voy a avanzar porque si no, no vamos a alcanzar a ver el último ejercicio, que es el que más me interesa. Ya, entonces, si pescamos cualquiera de estas dos ecuaciones, porque ambas ecuaciones son iguales, ya vamos a despejar cuál es la altura de la turbina. Vamos a tener que la altura de la turbina va a ser igual a el Z de B menos el Z de C menos las pérdidas o la velocidad que antes habíamos considerado, velocidad en C al cuadrado partido en 2G, ya, menos todas las pérdidas por fricciones. Y en este caso tenemos tres tramos. El tramo de la línea 3, el tramo de la línea 4 y el tramo de la línea 5. Entonces vamos a poner las pérdidas de fricción en 3 más las pérdidas de fricción en 4 más las pérdidas por fricción en 5. Y hay que agregar la última pérdida, ya que es una pérdida por singularidad, que nos están diciendo que es por contracción y se produce por la diferencia de diámetro entre el punto, entre la línea 3 y la línea 4. Y eso va a valer 0,5. Entonces vamos a poner 0,5 por la velocidad que va, por lo general se suele ocupar la velocidad antes de la contracción. Entonces en este caso vamos a tener la velocidad en 3 al cuadrado partido en 2G. Entonces, las velocidades las sabemos, la altura las sabemos, y los factores de fricción, o las pérdidas por fricción, se calculan exactamente de la misma forma que antes, que es lo que tenemos acá. ¿Ya? Y los diámetros y los caudales los conocemos por enunciado. Entonces no deberían ser una incógnita del problema. A partir de esto vamos a tener que la altura de HT tiene que ser igual a 185 metros, 185,4 metros. Y esto escrito en términos de potencia tiene que ser igual a el h de t, ¿ya? Por el caudal que va por el sistema, por el gamma, y hay que multiplicarlo por la eficiencia. Acuérdense que en las bombas lo dividimos por la eficiencia, pero en las turbinas tenemos que dividir, o sea, multiplicarlo por la eficiencia. Y en las bombas hay que dividirlo. Y en este caso esto era 0,8. Y con esto obtenemos 727,5 kilowatts. Ya. ¿Queda alguna duda con esto? Al final es súper parecido a lo que vieron para el control 4, ¿ya? Pero lo único que hay que hacer ahora es considerar estas pérdidas por fricción y pérdidas por singularidades que se producen en el sistema. Ahora, la gracia de este ejercicio es que a ustedes le están dando el caudal.
Esto mismo se podría haber hecho, pero dejando como incógnita el caudal, pero para eso hay que iterar. Ya en el ejercicio número 2 vamos a ver un ejercicio que es con iteración. Y ahí les va a quedar claro. Vamos a seguir con este. Nos preguntan en la B, compruebe si el sistema tiene cavitación. Ya no lo voy a calcular, porque si no, no vamos a alcanzar a hacer el otro ejercicio, pero es importante que ustedes entiendan en qué puntos del sistema se produce la cavitación. ¿Alguien sabe? ¿Alguien se le ocurre? ¿Se acuerdan qué significaba la cavitación? ¿Sí o no? Ya. Entonces, la cavitación siempre ocurre ya en zonas de baja presión. Esas zonas de baja presión, por lo general, son antes de la bomba, ya, y después de la turbina. Piensen en lo siguiente. Lo que hace en teoría una bomba es aspirar, ya, aspirar fluido de esta zona hasta esa zona. Entonces genera una presión negativa anterior para atraer el fluido desde esta zona hacia allá. Esto es lo mismo que pasa cuando ustedes, por ejemplo, soplan o sea, toman, no sé, bebida con una bombilla y lo que hacen es generar una presión negativa para que el fluido suba, por ejemplo, de su vaso hacia la boca. ¿Ya? Entonces la bomba al final genera eso, genera una presión negativa anterior para poder extraer ese fluido. Y con la turbina al final lo que pasa es el proceso inverso. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer entonces en el problema B? Es encontrar cuál es la presión en B, ¿ya? Encontrar cuál es la presión acá después de la turbina y compararlos con alguna presión de cavitación, ¿ya? Esa presión de cavitación creo que por lo general coincide con la presión de vapor, ya de vaporización, ¿ya? Y no me sé el valor, pero quizás sea como menos 10 metros columna de agua, ya, no lo recuerdo, eso, menos 10 metros columna de agua, ya, entonces el valor de la presión para que exista cavitación, ¿ya? Entonces ustedes encuentran la presión acá, y la comparan con el valor que tenemos acá arriba. Ya. El último ejercicio, ¿ya? En el último ejercicio nos piden dibujar las líneas de energía y la cota pisométrica en todo el sistema. Voy a ver si puedo... Les voy a dejar de compartir y les voy a poner la imagen de la ayudantía. Compartir pantalla. No. Ya, ahí sí. Ya, están viendo el ejercicio, ¿cierto? Anotar. Ya, buenísimo. Entonces, estamos. Ya, entonces anteriormente, ustedes ya habían dibujado estas líneas las líneas de energía y las líneas pisométricas. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia o qué es lo que cambia ahora? Es que tenemos pérdidas por fricción. Entonces, anteriormente ustedes tenían que su línea, acá en este caso era una línea recta, ¿ya? Pero ahora, como existen pérdidas de fricción a lo largo de la cañería, esto va a ir decreciendo. Entonces ya no se va en una línea recta, sino que va a ir cayendo con una pendiente. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto vale esa pendiente? Y si se acuerdan, las pérdidas por fricción ya dependen de un factor de fricción por el largo de la cañería partido en el diámetro por la velocidad al cuadrado, que en este caso, por ejemplo, es B, partido en 2G. Si se dan cuenta, esto de acá solamente depende del caudal del sistema, que en este caso es constante, ¿ya? Y el largo va a ser el largo que yo me voy moviendo en este sentido. Entonces, a medida que yo voy moviéndome acá, van aumentando mis pérdidas. Entonces, la pendiente de esta curva tiene que ser igual a F partido en D, donde F es el factor de fricción
y D vendría a ser igual a mi, ¿cómo se llama? Al diámetro de mi cañería. No sé si eso les queda claro. Ya. Entonces, tenemos nuestra línea acá de energía, ¿ya? Que siempre parte desde acá, desde este punto en el estanque. Y tenemos otra línea, que es la línea pisométrica, que va siempre por debajo, en este caso, de la línea de energía. ¿Sí? Esta diferencia que hay acá debería ser igual a la velocidad al cuadrado, la velocidad en 1 al cuadrado partido en 2g. Y existe otra línea, ya que por lo general no se dibuja, pero es importante que igual la sepan, que es mi línea geométrica, ya que sería mi z, que en este caso siempre va por la cañería. ¿Por qué les pongo esto? Porque esta diferencia acá es v1 al cuadrado partido en 2g, y esta diferencia de acá tendría que ser la presión partido en gamma. Entonces, si se dan cuenta, vamos a tener esta línea que es z más la presión partido en gamma más la velocidad al cuadrado partido en 2g. Y eso al final, si es que no hay pérdida, tiene que ser constante en todo el sistema. Ya. Le estamos agregando una bomba. Y lo que hace la bomba es aumentar la energía del sistema. Entonces va a subir hasta cierta altura. Y si se dan cuenta, el factor de fricción en este tramo de la cañería y en este tramo de la cañería no cambia. Y el diámetro tampoco cambia. Entonces esto debería caer al final con la misma pendiente. ¿Ya? Voy a tratar de hacerlo igual, pero probablemente no me va a quedar igual. Ya, ahí. Y por otro lado, como el diámetro no cambia y el caudal es el mismo, la velocidad también tiene que ser igual. Entonces la distancia entre ambos también tiene que ser igual. Acá arriba. Entonces acá vamos a tener velocidad 2, o sea, velocidad en 2 al cuadrado partido en 2g. Pregunta, ¿por qué la línea? ¿Por qué acá partimos con la línea de energía? Justo acá en el borde del estanque, ¿y por qué llegamos acá con la línea pisométrica en el borde del estanque? ¿Alguien se le ocurre por qué? ¿Qué es lo que ocurría ahí en ese punto en el estanque? Cuando estamos entrando al estanque. Hay una pérdida por singularidad, ¿cierto? Entonces no es que la línea negra quede ahí, sino que se pega un salto abrupto hacia abajo. ¡Pum! Y si se dan cuenta, esa pérdida por singularidad, que es lo que habíamos estado conversando todo este rato, tiene que tener el valor que venía acá, que era la velocidad al cuadrado partido en 2g multiplicado por un k, que en este caso es un k igual 1. Y esa es la pérdida que estamos viendo acá en el estanque. Ya. Ahora vamos a seguir viendo acá qué es lo que pasa. Como tenemos un estanque nuevamente, ya partimos con nuestro, ¿cómo se llama? Con nuestra línea de energía justo acá en el borde del estanque. Hay que notar algo acá. ¿Qué es lo que pasó? Ahora cambió ya nuestro D. Ya es mayor. Entonces eso va a hacer que se modifique la pendiente de nuestra curva. Ahora, por lo general, cuando corregimos estas cosas no somos muy estrictos con las pendientes, ¿ya? Pero es importante que lo hagan notar, ponerle por lo menos como esta pendiente es igual a tal valor, ¿ya? Para que nosotros sepamos, que ustedes entiendan que hay cambios, ¿ya? Yo en este caso lo voy a dibujar así más o menos al ojo, porque no, o si no, no me va a dar el dibujo. Ya, y también, como hay un diámetro mayor, ¿ya? Quiere decir que hay una menor velocidad. Entonces, la diferencia entre ambas líneas debería ser más chiquitita. Acá ocurre una pérdida por singularidad. Entonces, ¿qué es lo que debería pasar? Nuestras líneas caen. ¿Ya? Poner acá. Ambas líneas caen. ¿Ya? Y acá también, ¿qué es lo que pasa? Se modifican las pendientes. ¿Ya? Deberíamos empezar a poner, no sé, mayor pérdida por fricción.
¿ya? Y también es importante hacer notar que como el diámetro también baja, acá aumenta la velocidad y la separación entre las líneas también aumenta. En el paso final, la turbina le quita energía, ¿ya? Le quita energía, ¿cierto? Entonces ahí también vamos a ver este bajón de energía que era parecido al que se producía, o sea, es similar a lo que ocurre en la bomba, pero en negativo. ¿Ya? Y si se dan cuenta, acá lo que yo hice fue hacer lo mismo de antes también y decir que mi línea pisométrica llega justo al final, llega justo al borde de la salida. Y acá también pongo mi línea de energía arriba con esta pérdida de singularidad que ocurre, que sería la velocidad ya en c al cuadrado partido en 2g. O la velocidad en 5 mejor, para que quede más claro. Eso con respecto a dibujar líneas. No sé si les quedan dudas respecto a esto. Ya, el profesor me insistió que le explicara con mucho detalle el procedimiento de las líneas, cómo se dibujan, por qué son así, ¿ya? Y es importante notar los cambios que se producen entre la línea de energía y la línea pisométrica, ¿ya? En términos de que si yo, por ejemplo, disminuyo el diámetro, la velocidad tiene que aumentar, ¿ya? Y también es importante notar los cambios pendientes que se producen por estas pérdidas por fricción a lo largo del sistema. ¿Queda alguna otra pregunta de este ejercicio? O si no, ya vamos al siguiente ejercicio, que es un poco más complicado. ¿Todo bien? Ya, vamos entonces. Voy a borrar lo que tenía acá. Esto se puede borrar. Ahí sí. Ya. Ya, entonces, en el problema número 2, el problema número 2 dice lo siguiente. El estanque de la figura 2, que es este de acá, descarga las atmósferas por las líneas 2 y 3 indicadas. Los diámetros de las líneas 1 y 2 son ambos iguales a 10 centímetros y la rugosidad de las tres líneas es 1,5 por 10 elevado a la menos 6 metros. El fluido es agua, con un ρ igual 1000 y un mu igual 0,89. Y después, considerando estado estacionario, ¿cuál debiera ser el diámetro de la línea 3 para que por ella pase el doble del caudal de agua que pasa por la línea 2? Ignore todas las pérdidas por singularidad. Considere valores iniciales razonables por los factores de fricción, para los factores de fricción F1, F2, F3. ¿Ya? Y después que yo ya le di valores razonables a ese F1, F2 y F3, sale que para el cálculo del factor de fricción utilicemos la siguiente expresión. ¿Ya? Esta expresión que aparece acá, ya es la expresión de Colebrook. ¿Ya? Y si se dan cuenta, tenemos acá nuestro factor de fricción, F, que depende de la rugosidad relativa, que es este término que es la rugosidad partido en el diámetro, y también depende del número de Reynolds. ¿Qué cosa es muy importante? Y que también me pidieron que les recalcara, es que esta ecuación de acá se ocupa para Reynolds altos, es decir, se ocupa específicamente para régimen turbulento. ¿Ya? Para régimen laminar, ya se puede ocupar esta expresión acá que es 64 partido el Reynolds. ¿Ya? Esta expresión de acá se puede determinar ya a partir de Navier-Stokes, ya y análisis dimensional. Entonces, la pregunta es la siguiente. Tenemos en total, ¿cuántas incógnitas? ¿A alguien se le ocurre cuántas incógnitas tenemos? Tenemos el caudal que pasa por 1 como incógnita, tenemos el caudal que pasa por 2 como incógnita, el caudal que pasa por 3 como incógnita, y por último tenemos el diámetro en 3 como incógnita. Es decir, tenemos 4 incógnitas. Y por ende, al menos vamos a necesitar 4 ecuaciones. Ya. ¿Sí? No entiendo bien el dibujo. ¿Qué ¿El es? dibujo?
Ah, ya, mira. Sí. Tengo un estanque que está acá arriba. ¿Sí? Dale. Por acá, por la parte baja del estanque, sale una cañería. Y se divide en dos. Y esta cañería se divide en dos. Ya. Y al final de acá, los fluidos salen a la atmósfera. Ya. ¿Sí? De nada. Entonces. Ya, como les dije antes, tenemos 4 incógnitas y por ende necesitamos 4 ocasiones para poder resolver este sistema. Ya. Vamos. Ya, voy a anotar algo acá que es importante para que ustedes después no... Ya, ocupen este mismo sistema de referencia. Vamos a decir que el de acá es el punto A, este es el punto C y este es el punto D. Y por acá, justo en este punto acá, que es donde se dividen los fluidos, donde se dividen las cañerías, le vamos a poner el punto B. Y otra cosa importante que voy a hacer, para simplificarme un poco la vía, es que voy a definir que mi eje Z está acá. Para allá va el Z. Entonces, es decir, acá Z igual 0. Ya, es importante que anoten eso y lo tengan en consideración. Entonces, les voy a dejar de compartir. Ya, es importante que recuerden eso. Ahí sí. Ya. Entonces, igual que el caso anterior, para este ejercicio podemos ocupar la ecuación de Bernoulli. Ya, pero yo la voy a cambiar un poco acá y la voy a modificar para ponerla de otra forma. Ya, es para que vean que existe también otras formas de escribir la misma ecuación. ¿Ya? Entonces voy a decir lo siguiente. Voy a hacer Bernoulli entre el punto A. Por eso es importante que hayan anotado los puntos que yo les dije, entre el punto A y el punto B. Entonces, esto me queda así. Me queda ρ por G por Z de A, ¿ya? Más la presión en A, más ρ por la velocidad de A al cuadrado partido en 2 en 2. Si se dan cuenta, esto es lo mismo que la ecuación de Bernoulli, solamente que la multipliqué por un ρg. Y esto tiene que ser igual a ρg por el Z que hay en B, ¿ya? Más la presión que hay en B, pero aquí voy a ser muy cuidadoso y voy a decir que... Uy, no tenemos el dibujo. Ya, pues, si se acuerdan que acá había una bifurcación. Esta era la línea 1, esta era la línea 2, y esta era la línea 3, y este es el punto B. Voy a decir ya que esta tiene que ser la presión P en la cañería 1, es decir, justo acá, antes de la bifurcación. Y le tengo que agregar acá las pérdidas por fricción que se producen en el... Ah, me falta la velocidad, que sería ρ B1 al cuadrado partido en 2G. Perdón, borrar. Más las pérdidas por fricción que se producen en 1. ¿Sí? Ya, eso es entre A y B. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero entre B y C. Entonces vamos a tener ρ G ZB más la presión en B, pero ahora la presión en B en la línea 2, ¿ya? No en la línea 1, más ρ por la velocidad en la línea 2 al cuadrado partido en 2, y esto tiene que ser igual a ρ G ZC más la presión en C más ρ B2 al cuadrado partido en 2G, porque es la misma velocidad, la misma línea, solamente que al final,
más las pérdidas por fricción que se producen en la línea, ¿cómo se llama esto? Que se producen en la línea 2. Y vamos a hacer la última, que sería entre B y C, ya que sería Rho G ZB más la presión en B, pero en 3, más Rho B3 al cuadrado partido en 2G. Y esto tiene que ser igual a Rho G ZD, perdón, esto en D, más P de D, más Rho B3 al cuadrado partido en 2G, más las pérdidas que se producen en 3. Ya, tenemos 3 ecuaciones. Ahora podemos agregar otra, que sería los caudales. Y podemos decir entonces que el caudal ya en... El caudal 1, ya por conservación de masa, tiene que ser igual al caudal 2 más el caudal 3. Y lo otro que podemos decir es que el caudal 3, que esto es lo que nos dicen por el enunciado, es igual a 2 veces el caudal en 2. Ya, hemos hecho hartas cosas por ahora. ¿Hay alguna duda, pregunta? ¿O por ahora todavía nada? Ya, si se dan cuenta, nos aparecieron hartas expresiones que en algunos casos no queríamos que aparecieran. Por ejemplo, las presiones. ¿Ya? Nosotros no conocemos cuáles son B2 y B3. Ah, sí, B2 y B3 son BC y BD. ¿Ya? Pero que aquí vamos a ir despejando algunos términos. Ya. Entonces, partamos con la primera ecuación. Sabemos que P de A es igual a 0, la velocidad A igual a 0, y yo para simplificar puse que este también era igual a 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué más podemos decir? Acá abajo, esto igual a 0, ¿ya? Estas dos velocidades son iguales, solamente que están medidas en distintas partes de la línea, pero como no hay cambios de diámetro, son iguales. Y también esta presión acá en C, como sale la atmósfera, es 0. ¿Sí? Seguimos. Ah, perdón. Tengan ojo acá que esta no es 0, sino que se anula con esta de acá. Estoy diciendo que son iguales. Se voy a poner acá. Voy a poner otro color. O sea, esta. Se anula con esa allá. Y abajo pasa lo mismo. Esta de acá era 0. Y esta de acá se anula con esta de acá. Y esto de acá es 0. Ahora, es muy importante que nos están diciendo que no existen pérdidas ya por fricción, o sea, no hay ninguna pérdida singular. Entonces, esta T de acá, en esta T que hay acá, no ocurren pérdidas. Entonces, si no ocurren pérdidas, las presiones tienen que ser iguales justo antes, justo después y justo... Se me olvidó sacar el G de las ecuaciones. No sé a qué te referí, pero puede ser. No sé. O el Rho de las ecuaciones, quizás. No, es que en veces creo que pusiste partido en 2G las velocidades cuando... Ah, sí. Sí, sorry. Esto es partido en 2 nomás. Eso. Ya. Ya, entonces acá lo importante es que podemos decir que la presión B1 ya es igual a la presión en B2 y es igual a la presión en B3. Ya. Esto, en verdad, se ve súper latero, pero yo lo quería hacer para poder demostrar una cosa.
yo puedo pescar ahora esta ecuación y sumarle esta otra ecuación que tenemos acá abajo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No sé a dónde estáis apuntando. Ah, perdón, sorry, que no se ve el mouse. Puedo pescar esta ecuación y sumarla con esta ecuación de acá. ¿Ya? Y como PB2 es igual a PB1, se me va a eliminar. ¿Sí? Y voy a llegar a la siguiente expresión. Voy a llegar a Rho G Z de A tiene que ser igual a Rho G Z de B más la velocidad, esta velocidad acá, que tengo acá, que sería la velocidad en la línea 1 al cuadrado partido en 2G, perdón, Rho por 2, ¿ya? Más las pérdidas de presión en 1, más las pérdidas de presión en 2. Ya, y esto que tenemos acá es exactamente lo mismo a lo que hubieran llegado si es que hubieran hecho Bernoulli entre el punto, directamente entre el punto A y el punto C. ¿Ya? Pero yo se los quería demostrar, ya que efectivamente pueden llegar, a pesar de que haya una bifurcación, ustedes pueden llegar y hacer ese Bernoulli. ¿Ya? Eso era a lo que quería llegar. Rho G Z de Z. Ah, sí, sorry, toda la razón. Este es Z de C. Ya. Ya, y acá después voy a hacer un detallito. Por ejemplo, este número de acá lo calculábamos como F por L partido en D por la velocidad 1 al cuadrado partido en 2 por ρ, ¿cierto? Pero este término de acá es lo mismo que este término de acá. Entonces voy a factorizar y le voy a poner un más acá, que significa que me va a quedar F por L partido en D, ya, más 1 por esta velocidad, que es V1 ρ al cuadrado partido en 2. Ya, no sé si lo entienden, si queda claro con eso. ¿Preguntas hasta el minuto? ¿O van bien? Ya. ¿Cuál es el principal problema de este ejercicio? Y en teoría lo hace tan complicado. Es, número 1, no conocemos el F. ¿Ya? Y número 2, no conocemos el caudal. ¿Cuál es el procedimiento que uno tiene que ocupar siempre? En teoría, es calculo el caudal. A partir del cálculo del caudal, calculo el Reynolds. Cuando ya calculé el Reynolds, puedo calcular mi F. Y cuando calculo el F, entonces reemplazo el F acá y vuelvo a calcular el caudal. Y al final esto, uno lo que hace es, pum, iterar. ¿Para qué? Para encontrar cuál es el caudal óptimo y el F. Ahora, el tema acá es que este F de acá, para encontrar ese F, también ocupamos la ecuación de Colebrook. Y ahí también hay que hacer un proceso iterativo, que se los voy a mostrar ahora más adelante. Ya. Y lo otro que hace complicado, o que hacía complicado este ejercicio, es que al final la incógnita que nos están pidiendo encontrar no es ni Q ni F, sino que la incógnita es el D3. Pero si se dan cuenta, en esta ecuación que tenemos acá arriba, todo depende de la línea 1 y la línea 2. Entonces,
esto de acá, ya no podemos encontrar el caudal y el F sin tener que preocuparnos de el diámetro en 3. ¿Preguntas hasta el minuto? Yo ahora traje todo como un código, un script programado para que lo veamos más fácil. Y cómo plantear bien el ejercicio. ¿Dudas? ¿Preguntas por el minuto? ¿No? Ya, entonces voy a dejar de compartir acá. Dejar de compartir. Acuérdate que los Fs, ya, todas las pérdidas por fricción de la cañería, porque hay pérdidas por fricción, se calculan como SF, que es el factor de fricción por la longitud partido en el diámetro por la velocidad, ya por ese ρ por la velocidad al cuadrado partido en g, partido en 2, perdón. Ya, les voy a poner les voy a compartir pantalla. Espérenme 3 segundos. Ayudantía. Estoy abriendo el programa para que lo veamos así, para que quede más claro. Ya, entonces ahora sí les voy a compartir pantalla. Ya, ¿me confirman por el chat que se está viendo o no? ¿O alguien se mutea y me lo confirma? Ya, buenísimo. Ya. Entonces vamos a pescar el ejercicio que teníamos acá. Y yo lo programé en matemática ya para que no estemos metiendo los dedos en la calculadora y quede todo mucho más claro. ¿Cuál es el procedimiento que hay que ocupar? Ya, ¿qué es lo que hago yo primero? Estoy definiendo cuáles son mis parámetros del problema. Rho, mu, g. Este va a ser mi factor de fricción. ¿Ya? Por cómo definí yo el sistema, no sé si se acuerdan. Tengo el 5, el 0, menos 6, menos 5. Estoy definiendo las longitudes de mis cañerías y los diámetros de las cañerías. Si se dan cuenta, solamente estoy definiendo de 1 y de 2 porque de 3 es una de las incógnitas. Voy a ejecutar acá el código. Ya. Después acá tengo la área de mis cañerías, que la estoy calculando. Y entonces ahora parte todo el proceso ya de iteración, que esto acá lo voy a cambiar, que me hemos llevado al otro. Ya. Y nosotros, como les dije, el procedimiento era encontrar el caudal, a partir del caudal, encontrar el número Reynolds, después del Reynolds, encontrar el F, y después con el F, volver a encontrar el caudal. ¿Cuál es el problema? Que para encontrar el caudal necesitamos el F. Entonces vamos a partir con números razonables, entre comillas, para este F. Yo en este caso le voy a poner que F1, F2 y F3 es 0,1 para todos los casos. ¿Ya? Este es un número bastante razonable. Ya estos factores de fricción por lo general son re chicos. Ya andan del orden de 10 a la menos 2, 10 a la menos 3 al menos. Entonces yo por lo general siempre que itero parto con esos valores. ¿Ya? Cuando ya definí esos valores, puedo calcular cuáles son las pérdidas por fricción. Las pérdidas por fricción era el F1, en este caso por el L1, partido en el D1, más este 1, que era lo que yo ese más 1 que le había explicado cuando lo resolvimos, ¿ya? Y multiplicado por un medio de ρ por la velocidad. ¿Ya? Porfa, pongan mucha atención acá. Voy a anotar. Ya, si se acuerdan, teníamos que el Q1 era igual a el Q2 más el Q3.
¿ya? Pero sabíamos que, por lo que nos pide el enunciado, es que el Q3 tiene que ser el doble del Q2. Entonces, esto de acá va a ser 2 veces Q2. Entonces nos queda que Q1 es igual a 3 veces Q2. ¿Ya? Y esto es por términos de conservación de masa. Entonces, tengo acá, ¿ya? Que tengo un medio de ρ por la velocidad al cuadrado. Pero la velocidad al cuadrado nosotros sabemos que es caudal partido en área. Y en este caso, como estoy calculando el delta de presión 1, que vendría a ser la velocidad 1, voy a poner el caudal 1, que en este caso es 3Q2, partido en A1. Eso al cuadrado por esto de acá, que vendría a ser mi factor de fricción. ¿Ya? Después tengo que mi delta 2 es exactamente lo mismo. ¿Ya? Acá tengo la velocidad 2 al cuadrado, que está escrita en términos de Q2 partido en A2. Y F por esto acá. Y finalmente tenemos Q3, que es parecido a Q2, y volvimos a hacer lo mismo. Este vendría a ser el caudal en 3, que es 2 veces Q2. Entonces, hasta el minuto, la única incógnita que tenemos sería el Q2. Y vamos a resolver para Q2. Vamos a tener que... Voy a hacer el sol. Esto era lo que habíamos obtenido por Bernoulli, que teníamos que la diferencia, por ejemplo, entre A y Z iba a ser igual a los delta de presión. Ya, y acá me da un valor para el caudal. Cuando resuelvan estos sistemas, ya que, o sea, al final, ustedes esto en la calculadora lo pueden hacer re rápido, porque esto les va a aparecer un cual cuadrado y después separa los términos y aplican la raíz. Entonces, en verdad, este sol lo hago para hacerlo más rápido, ¿no? Y siempre, como les queda un cual cuadrado, les va a aparecer una raíz con una solución positiva y una solución, perdón, una solución negativa y una solución positiva, pero ustedes tienen que ocupar siempre esta, que es la solución positiva. Ya después, no en fluidos, pero en otros ramos más adelante, uno tiene que ocupar criterio y ver si efectivamente la solución negativa es válida, ¿ya? Porque quizás puede ser en algunos casos que el flujo se está devolviendo. Entonces sí sería algo válido. Ya. Nosotros entonces ya encontramos el caudal, y ahora que encontramos el caudal a partir de nuestro F, que eran estos F de acá, vamos a seguir con el procedimiento que habíamos descrito. Voy a calcular los números de Reynolds, entonces, para el flujo. Y el número de Reynolds, si se acuerdan, era el ρ, voy a anotar acá, era ρ por la velocidad por el diámetro partido en el mu. ¿Sí? Y lo que tenemos acá entonces es el ρ por el diámetro, y la velocidad la estoy escribiendo como el Q1 partido en el A1, ¿ya? Y partido en el mu. ¿Qué es lo importante que hagamos acá? Vamos a hacer, acá lo vamos a ejecutar. Ya, y mira los valores que nos dan para el número Reynolds. Nos da 1.300.000 y nos está dando 453.000. Es decir, ¿en qué régimen nos encontramos? ¿Es laminar, turbulento, es una mezcla? Turbulento, bien. Entonces, si estamos en régimen turbulento, podemos ocupar nuestra ecuación de Colebrook, o la ecuación de Colebrook. Voy a poner acá... Dame 3 segundos. Ya. Si se acuerdan, ahí tenemos la ecuación de Colebrook. ¿Ya? ¿Cuál es el tema? Es que esta solución de f depende del f que está acá. Entonces yo lo que hago nuevamente es, le doy este valor de f, ya calculé el valor de Reynolds, y a partir de eso obtengo este f de acá. ¿Ya? Entonces, acá definí esto exactamente lo mismo, solamente que expandí esta ecuación para dejar este f libre. Entonces, estoy diciendo que el F1
va a ser igual a esto, que es la ecuación de Colebrook, y esto va a depender de mi espesor, de mi diámetro 1, de mi número de Reynolds, que está calculado acá arriba, y de mi factor de fricción. Ya, vamos a hacerlo, y esto lo vamos a hacer en un proceso iterativo. Por el minuto lo voy a poner solamente que me calcule esto una vez. Acuérdense que los valores iniciales eran 0,01 para ambos, para F1 y F2. Ya mira, si se dan cuenta en la primera iteración, obtuvimos 0,05 y 0,0021. Vamos a volver a iterar de nuevo. 0,047, 0,024. Es decir, la variación ya fue de ¿cuánto? De menos de un 10%, ¿no? Si vuelvo a iterar, se dan cuenta que la variación ahí, ¿cuánto debe haber sido? Menos de un 1%. Y eso fue solamente con 3 iteraciones. Ya, si se dan cuenta, este método acá converge súper rápido. ¿Ya? Yo acá le paso el valor de f, calculo el f, después que calcule el f, le meto el f de nuevo y sigo haciendo ese proceso. Probablemente, si es que ustedes lo tienen que hacer en el control, les van a pedir hacerlo una vez nomás. Ya, es decir, calculan el f, el primer f que llegan. Ya. Ahora que ya tenemos el f, tenemos que seguir nuestro proceso iterativo, que era volver a calcular las pérdidas por fricción, calcular el caudal, y después volver a calcular el número de Reynolds. Yo entonces lo traje escrito acá para hacerlo más rápido. Con mi nuevo f, ya, recuerden eso sí, cuál es el primer caudal. Lo tenemos acá, 0,03169. A ver si efectivamente nos cambia mucho el resultado con ese cambio que hicimos en el f. Calculamos las pérdidas, ya, que están definidas igual que las definimos la vez pasada. Volvemos a resolver el sistema, obtenemos los caudales, y volvemos a calcular el caudal, y después volvemos a calcular nuestro f. ¿Ya? Y voy a realizar este procedimiento una vez solamente. Y vamos a ver qué obtenemos. Ya. Entonces miren, ahora para el caudal 2 obtuvimos un caudal de 0,052. Y arriba teníamos 0,031. Y eso fue con un cálculo solamente. Y ahora vamos a volver a realizar el procedimiento una vez más. A ver si cambia. Estamos en 0,052 para el caudal 2. Espérense. Ahí sí. Ahí está. Miren, lo iteramos una tercera vez y nos da 0,032. Y el resultado inicial era 0,0316. Y esto lo podemos hacer, si es que queremos, vamos a iterar para el f 100 veces. Y vamos a hacer todo el procedimiento de calcular los caudales y los Reynolds también 100 veces. Y se van a dar cuenta que el resultado cambia así de manera ínfima. Miren, efectivamente nosotros en solo 3 iteraciones obtuvimos casi el mismo grado de precisión que haber realizado estos 100 veces y aparte de haber iterado el f 100 veces. Es decir, el f lo calculamos 100 por 100 veces, 10.000 veces. Ya, entonces el método acá al final converge súper rápido. Ustedes ya en una iteración deberían tener ya un valor súper aproximado de eso. Podría hacer solve sin problema, pero me estoy poniendo en el caso de ustedes en una prueba, que no sé si, o sea, que no van a poder ocupar el solve de una calculadora o el solve del computador. Entonces, en teoría, ustedes deberían poder hacer esto solamente a mano, pues, haciéndolo de manera iterativa. Ya. Entonces, si se dan cuenta, encontramos de manera exacta cuál es el valor para F1, F2 y cuáles son los valores para los caudales. Pero todavía nos falta responder la pregunta del enunciado de cuál es el valor del diámetro en 3. Entonces, para eso voy a hacer lo siguiente. Voy a
voy a volver a poner mi F3 igual 0,01. Voy a calcular cuáles son las pérdidas en estos tramos. Más 1. Y acá, lo que yo hice fue hacer Bernoulli entre el punto A y el punto D. Si se dan cuenta, como son más o menos, son como una bifurcación, se comporta muy parecido a como era A con C. ¿Ya? Y ahora estoy haciendo A con D, que sería la otra bifurcación en donde no conocemos el diámetro. Tengo el F, ¿ya? Estos deltas importantes que sí dependen de acá. Acá, si ustedes lo hacen de manera no iterativa, o sea, de manera no con el sol, les va a aparecer un D3 acá. Acá les va a aparecer otro D3 al cuadrado. Elevado a 2 le va a quedar D a la cuarta. Por este D les queda D a la quinta. Entonces después ustedes tienen que despejar términos para poder resolver ese D a la quinta. Ya que eso sí lo pueden hacer en calculadora. Y yo lo voy a hacer acá con este sol. Entonces me da que el diámetro, en una primera iteración, ocupando un factor de fricción de 0,01, me da igual a 0,1026 estos están metros. Es decir, 10,2 centímetros. Y si se acuerdan, el diámetro que pasa por 1 y 2 eran 10 centímetros. Ya es bastante similar. Ahora que tenemos esto, hacemos el proceso iterativo porque a nosotros nos interesa conocer bien cuál es el F, ya porque no estamos ocupando el F correcto. Entonces vamos a calcular primero el número de Reynolds y vamos a mostrarle el número de Reynolds para ver en qué régimen me encuentro. Y si se dan cuenta, miren el número de Reynolds. 892.000. Es decir, estamos en un régimen turbulento y por ende podemos ocupar la ecuación de Colebrook. Ya acá yo iteré el F después 10 veces y me dio un valor de 0,02. Ya siendo que habíamos partido con un valor de 0,01. Ahora que tengo el F, sigo el mismo procedimiento, vuelvo a calcular cuáles son mis pérdidas, ya, y vuelvo a resolver para el D, y sigo el mismo procedimiento. Vuelvo a calcular cuál es el número de Reynolds, y a partir del número de Reynolds, itero el F. Voy a realizar este procedimiento una vez más, a ver si me cambia algo el D. Voy a sacar esto de acá, para que no me moleste el gráfico, sale la solución. Ya, si se dan cuenta ahora el D me dio 0,07 y un F me dio 0,02. Ya, es decir, igual hubo harta variación, pero eso solamente con una iteración. ¿Qué pasa si le pongo ahora 10 iteraciones? O 100 iteraciones. Voy a llegar a el valor correcto. Entonces, si se dan cuenta, miren, el valor del diámetro final es 7,8 centímetros y el valor de F ya es bastante cercano al que obtuvimos en la primera iteración. ¿Ya? Y este valor de D al final nos convergió en ¿cuánto? Dos iteraciones, una iteración, y obtuvimos efectivamente cuál era el valor de D. Ya, probablemente este es un ejercicio difícil, ya, deben estar igual un poco asustados. Esto es lo más difícil que puede aparecer, ¿ya? No, igual esto es más difícil de lo que va a aparecer, ya, en su control. Pero si le dan vuelta a esto y efectivamente pueden dominar el ejercicio que hicimos acá, les debería ir súper bien, ¿ya? ¿Qué me importa? Es que recuerden siempre, se voy a guardar esto. Me importa que recuerden siempre cuál es el procedimiento que tienen que utilizar cuando vayan a iterar. Entonces, por lo menos yo lo que hago siempre es que parto con un F y siempre a ese F le pongo 0,01, ¿ya? Porque es un valor que por lo general siempre está muy cercano a los valores. Entonces, después que tengo el F, ya calculo el caudal. Después que tengo el caudal, calculo el Reynolds.
y después que tengo el Reynolds, pum, vuelvo a calcular el F. Ya, entonces ese es como el procedimiento que ustedes deberían ocupar siempre para este tipo de ejercicios que son iterativos. Ya, y acuérdense que en este caso ocupamos la ecuación de Colebrook, entonces también hay que hacer una prueba de iteración sobre el F. Ahora, si tienen, no sé, una calculadora gráfica o están con el computador, pueden iterar. O sea, pueden ocupar un solve en vez de hacer este proceso iterativo. Eso, no sé si quedan dudas al respecto. Yo igual les voy a subir el enunciado, o sea, ya el enunciado, la ayudantía ya está arriba, les voy a subir este script de matemática para que ustedes puedan resolver el ejercicio también, si es que le quieren echar una ojeada. ¿Ah? Yo no entendí bien, en verdad, con iterar, ¿estáis Ujú. tratando de acercarte a un valor más preciso del F? Sí, po, porque yo cuando parto, o sea, la gran incógnita del ejercicio en verdad son los caudales. Yo no sé cuántos son los caudales, ¿cierto? Pero si tuviera un F, yo podría encontrar de manera fácil cuáles son los caudales, pero tampoco tengo el F, porque el F depende del caudal. Entonces tengo que dar un punto de partida. Y en este caso nosotros dimos como punto de partida un valor para F. Dijimos ya, F va a valer 0,01. Pero ese no es el F real. Nosotros era para tener un punto de partida. A partir de ese F pudimos calcular el caudal. Y ya cuando tengo el caudal, puedo calcular efectivamente el número de Reynolds y después calculo el F. Pero como el caudal lo calculé con un F que no era el correcto, después lo tengo que volver a calcular el caudal. Y ahí se produce como este proceso iterativo. No sé si se entiende ahí. Sí, ahí me quedó más claro. ¿Ya? Al final nosotros por eso ocupamos ese procedimiento, porque tenemos demasiada incógnita y todas dependen unas de otras. Entonces necesitamos un punto de partida para poder resolver el ejercicio. Y siempre lo más fácil es partir con un F. ¿Por qué? Porque si hubiéramos mirado ese ejercicio, era muy peludo decir como, ah, ya, sí, yo creo que pasan 3 litros por segundo por la cañería 1. ¿Cachai? Pero sí es más fácil decir, oye, yo creo que el factor de fricción es 0,01. Ya, porque ese es un rango súper adecuado. Dale. Eso. No sé si les queda otra duda. Les voy a mostrar cómo de un F arbitrario se llega a un valor correcto. Ah, ya. Que en verdad ese F no afecta como... Sí, se afecta. Es que por eso estamos haciendo este proceso iterativo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque efectivamente estamos llegando, estamos obteniendo el F a partir de un proceso... O sea, estamos llegando a un resultado a partir de un supuesto, ¿ya? Que suena razonable. Al final, ¿qué es lo que pasa? Imagínense que el verdadero valor del caudal, imagínense, tenemos una tabla acá. El verdadero valor del caudal está acá, en ese punto. Entonces nosotros partimos con un F totalmente arbitrario, F1. Ya, ese valor F1 nos otorgó este valor del caudal. Ahora, con ese valor de caudal, ahora yo calculo un F2. Ese F2 me dio otro valor de un caudal, que está por acá. Y a medida que yo voy calculando de mejor manera cuál es ese valor de F, voy convergiendo a mi valor real. Y ustedes se dieron cuenta que ya con 2, 3 iteraciones ya estábamos con menos de un 1% de error del valor real que tenía el caudal. ¿Sí? Ahora, como dijo su compañero, esto del caudal, efectivamente uno lo hace iterativo, pero por ejemplo el F podrían haber llegado y haber ocupado un solve para poder resolver el ejercicio. ¿Cómo conozco el valor real de Q? Porque después de hacer 100 iteraciones, el método debería converger al valor que efectivamente, al valor real del problema, ¿cachai? Al final por eso uno lo sabe, ¿cachai? Les voy a, ¿cuántos quedan ya? Quedan 15. Mira, les voy a mostrar lo último, que es súper cortito.
Pero no sé si vieron con el profe el diagrama de Moody. ¿Le echaron un ojeado o no el diagrama Moody? Ah, qué bueno. Entonces, les voy a mostrar que en verdad ya miren. Voy a compartir pantalla. Esto es solamente para que se queden tranquilos con mi elección de F y que no un F tan arbitrario. Ya, miren, si se dan cuenta, acá tenemos un diagrama de Moody que es para encontrar este factor de fricción a partir de una rugosidad relativa, ¿ya? Y a partir de un número Reynolds. Uno cuando está acá en números de Reynolds bajo, ya tenemos que nos encontramos un régimen laminar, el número Reynolds se aproxima como 64 partido en Reynolds. En cambio, cuando el número Reynolds sube, ya el número F ya se mantiene más bien constante, ya como en base a la rugosidad relativa. Ahora, si se dan cuenta, este valor de F que tenemos acá, para números de Reynolds muy grandes, varía, miren, entre 0,02 ya a 0,08. ¿Ya? Y acá tenemos la base de este gráfico está en 0,01, que es el valor que yo me planteé inicialmente. ¿Cachai? Entonces, ese valor de F está súper acotado. Entonces, si yo le pongo un valor inicial de 0,01, probablemente el valor real esté súper cercano a eso. Por eso al final también que el método converge tan rápido, porque yo le estoy dando una condición inicial que es muy buena. Y eso también es muy importante para los métodos iterativos, darle una condición inicial que esté cerca para que el problema no diverja, que se llama. Eso. No sé si tienen alguna última pregunta, duda del curso, de la vida, del ramo, del futuro, o están bien. Eso entonces. Estamos bien, parece. Ah, sí, Gracias todo por la bien. ayudantía. Ya, espero que algo les haya quedado. Sé que fue un problema difícil, pero ojalá que pudieran haber entendido algo. Ya, igual cualquier cosa me escriben y yo ahora les voy a subir el video a YouTube, ya para que lo puedan revisar con más calma. Eso, que estén bien y cuídense.